Te doy la bienvenida y tengo el gusto de presentarte en el marco del convenio asociativo entre la Alianza de Asociaciones de Salud Pública de las Américas y la Escuela MedQuality, nuestro ciclo de Masterclass. En esta oportunidad, la doctora Diana Elizabeth Cuervo se referirá al tema de salud laboral y retorno laboral en tiempos de COVID-19. La doctora Diana Cuervo es directora de la plataforma Maestría en Colombia. Adicionalmente a eso es médico PhD en salud pública, es experta en calificación de pérdida y capacidad laboral. Además de eso es investigadora de grupos de discapacidad, políticas y justicia social de la Universidad Nacional de Colombia y de grupos de estudio de derecho laboral y seguridad social de la Universidad Javeriana. Es también profesora de cátedra y miembro de la International Commission of Occupation Health como coordinadora de grupo de protección social de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Con ustedes, la doctora Diana Elizabeth Cuervo. Que la disfruten. Muchísimas gracias. Para mí es un placer que exista un espacio donde podamos hablar de la salud laboral como una de las ramas de la salud pública. Yo les quiero mostrar algunos aspectos que nos tienen, digamos, discutiendo a los médicos ocupacionales, no solamente en América Latina, sino en el mundo, como es la pandemia y el desempleo, cómo los sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo son una herramienta para enfrentar la pandemia y cuáles son los retos que tiene el mundo para lograr que las personas retornen o se mantengan en su trabajo, pero que ese retorno sea un retorno incluyente. Primero que todo, quise mostrarles esto, la organización, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha visto que hay una pérdida de empleo de horas trabajadas. Si bien antes veníamos con esa tendencia, la pandemia aceleró que la calidad de puestos de trabajo se deteriore. Desafortunadamente, los trabajadores de menores ingresos, los más vulnerables, son los que han perdido, son los que mayor cantidad de empleos ha perdido en esa población vulnerable. Y lo que ya venía diciendo el doctor Luis y el doctor Mario, pues se aceleró las desigualdades, mayor cantidad de pobreza y desafortunadamente mayor vulnerabilidad en algunos grupos poblacionales. Solo para mostrar estas cifras, cómo ha sido el tema de los trabajadores informales, ya venía en aumento, lo cual es un reto para todos los países porque hacer trabajadores informales no tienen todo el marco de protección social, de tener acceso a sistemas de salud, de pensiones, de prevención de accidentes de trabajo y de enfermedad. Entonces ya venía creciendo esa cantidad de trabajadores informales en todos los países de América Latina, acá vemos todo desde 2012 hasta 2019, y pues la pandemia lo que hizo fue agudizar todo ese problema, y el Producto Interno Bruto tuvo un descenso en todos los países. Acá traje los principales de los países de América Latina, de muchos que nos están acompañando en este webinar. El 11% México, mi país de donde vengo, Colombia, en 7.8%, Perú, el Producto Interno Bruto bajó un 13.9%. Yo traigo esto porque como saludista ocupacional y laboral, a veces la gente dice pues que salud y trabajo o la economía y la salud son diferentes, digamos, no tienen una relación, y que si yo hago, digamos, unas cuarentenas, un lockdown, sí protejo la salud, pero también a veces hay, digamos, diferentes posturas de que cuando yo hago esos, digamos, cuarentenas tan severas, también puedo perder trabajo. Y pues hay estudios múltiples donde no tener trabajo también afecta a la salud porque aumenta temas como la hipertensión arterial, la depresión, el suicidio y otras enfermedades crónicas el no tener trabajo. Entonces siempre hay esa divergencia, y lo quiero poner al público, en el tintero, para pensar ese tema de que el trabajo también es un determinante social de la salud, y también debemos pensar cómo hacemos para mantener a la gente y esos trabajos de la gente. La tasa de ocupación, entonces vemos cómo se ha comportado en América Latina y el Caribe. Y acá quise mostrarles específicamente
la tasa de desempleo en mi país, Colombia, donde nosotros veníamos tratando de hacer todas las estrategias para disminuir la tasa de desempleo a menos de un dígito. Y la pandemia lo que hizo fue acelerar la tasa de desempleo cuando tuvimos los cierres más grandes, el lockdown, todas las cuarentenas en los meses de febrero, marzo, abril. Pudimos llegar en tasas de desempleo al 21.4%. Entonces eso ha sido un desafío para los gobiernos locales, nacionales y pues a nivel de América Latina, porque quedan como en la difícil decisión de hacer todas las medidas que han hablado los doctores Luis y el doctor Mario, pero cómo hacer para que no se cierren empresas y no se pierdan empleos, porque pues es muy difícil posteriormente poder mantener los subsidios que han tenido los países de América Latina cuando la gente no puede trabajar. La mayoría de países de América Latina han tenido subsidios para esas poblaciones, pero eso no puede ser mantenido por largo tiempo porque desafortunadamente no somos países de altos ingresos. Entonces, es un desafío poder mantener esos beneficios y esa protección para cuando tenemos las cuarentenas en América Latina. Acá les quiero mostrar, nosotros en Colombia tenemos un sistema de seguridad social con participación de aseguradores privados. Entonces se ve nuestra población económicamente activa son más o menos 23, 24 millones. Solamente están afiliados a riesgos profesionales, o sea, por un contrato de trabajo que haga que haya alguien encargado de proteger la salud de los trabajadores y que sea una forma de seguro. Solo tenemos 10 millones más o menos y vemos cómo con la pandemia se ha bajado pues el número de trabajadores afiliados y protegidos por un sistema formal de protección en riesgos laborales, lo cual pues es un reto para el país porque al tener que volver a los puestos de trabajo, si no están asegurados o con cobertura en riesgos laborales, no habría quien asesore y proteja prestacionalmente a esos trabajadores. Otro tema que quise poner en la mesa es si el COVID sería un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, que es un tema de salud laboral. Cada país ha manejado una reglamentación diferente. Unos han dicho que es un problema que es difícil correlacionar, hacer una relación de causalidad con el trabajo. Hay países como Argentina, donde tengo entendido las ARLs, las ARTs allá, se hace una presunción y mientras no se defina, pues paga la ARL, pero después puede no pagar si no se demuestra la relación de causalidad. En Colombia se tomó una decisión por el gobierno que todos los profesionales de atención directa en salud para COVID fuera enfermedad laboral directa. ¿Qué quiere decir eso? Que no había que probar la relación de causalidad entre el trabajo y el COVID-19, sino automáticamente se determinaba que era una enfermedad laboral y era asumida por el sistema de riesgos laborales. Lo mismo para trabajadores administrativos que trabajan en instituciones de salud que atienden COVID en primera línea y también para personal de aseo y administrativo de esas hospitales de primera línea de COVID. Eso se hizo para que no hubiera controversia entre quién lo atendía, porque en mi país lo laboral lo atienden las ARLs, que son las aseguradoras de riesgos laborales, y lo que no es laboral lo atienden otro tipo de hospitales y seguros. Para que no hubiera esa controversia y hubiera dilación en la atención, fue una decisión política del gobierno de Colombia y se definió que así era. Pero eso hizo que se aumentara la tasa de enfermedad laboral al 503%. Y pues el sistema de riesgos laborales en Colombia ya ha atendido más o menos, según el reporte 15 de diciembre del 2020, 79.000 trabajadores calificados como enfermedad laboral, que quiere decir que esos trabajadores, que en su mayoría, más de un 90%, son del área de la salud, van a tener todas sus incapacidades temporales, su atención médica, Dios no quiera, su fallecimiento, tu pensión de sobrevivencia de invalidez por el sistema de riesgos laborales colombianos. Yo revisando en nuestro grupo de Derecho Laboral de la Javeriana, donde soy profesora, no ha sido el mismo comportamiento ni la misma decisión política de hacer esto de enfermedad laboral directa. Muchos están en desacuerdo porque dicen que esto es una carga para el sistema de riesgos que no debería ser,
porque es muy difícil poder saber dónde adquirió uno el COVID. Otros consideramos que fue una medida buena para proteger al personal sanitario de primera línea, y esa es mi posición personal, que fue una medida beneficiosa. Bueno, acá ya pasando a este tema, cuando se va a retornar, a reintegrar a los trabajadores a su sitio de trabajo después de los cierres, de las cuarentenas, la OIT nos ha recordado que nosotros tenemos que cuidar estos 4 pilares. Primero, tenemos que no olvidarnos en la economía y en el empleo, ¿sí? Y también nos ha recordado que tenemos que apoyar a las empresas, o sea que no podemos decir mantengan a los trabajadores sin que el Estado dé unos beneficios, unos incentivos, porque si no van a finalmente cerrar esas empresas. Y que cuando retornemos a esos trabajadores al sitio de trabajo, debemos reforzar las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Acá quiero contar que muchos empleadores, al menos en nuestro país, hay una obligatoriedad de que todos los empleadores tengan un sistema de gestión que tiene que tener unos estándares y está vigilado por el Ministerio de Trabajo. Eso fue más implementado, digamos, tenemos eso hace 20 años, pero a partir del 2012 fue de mayor obligatoriedad y hubo mayor necesidad de cumplirlo. Los empleadores lo veían como un gasto, muchos no lo veían como algo de inversión, costo-beneficio, y en mi concepto quedó demostrado con la pandemia que las empresas que invirtieron en sistemas sólidos de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en profesionales de salud laboral que asesoraran, fueron los que no cerraron porque pudieron mantener sus empresas y retornar a sus trabajadores cuidando la salud de ellos y finalmente salir avante por haber invertido en estos programas. Entonces nos queda una lección de esa inversión. Y lo importante que también nos recuerda la OIT es que uno no puede imponer soluciones, sino que hay un diálogo social que debemos escuchar a los sindicatos, a los trabajadores, a los empresarios, para cualquier medida que tomemos sea teniendo en cuenta la voz de todos esos actores, porque a veces es fácil tomar medidas desde un escritorio, digo yo, como tomador de decisión con la mejor voluntad, pero no se escuchan las voces de pequeños, medianos empresarios que se ven muy afectados, entonces nos queda elección que eso es también muy importante, escuchar la voz de todos. Acá les traje una pirámide que dice cuáles son las medidas para retornar al trabajo, las medidas de control y prevención de riesgos más efectivas. Lo más efectivo pues sería eliminar el riesgo, sí, pues yo el virus, pues unos dirían con la vacuna, pero pues la vacuna no tendría una efectividad y como ha dicho el doctor Luis, pues tener la vacuna no me garantiza que voy a cesar la pandemia. Entonces eliminar el riesgo pues no lo puedo eliminar, pero sí puedo tener teletrabajo. Desafortunadamente todos los trabajos no permiten trabajo virtual, como la construcción, los meseros, entonces pues ahí ellos estarían en otra posición. Tengo que tener medidas de ingeniería, está demostrado que la ventilación, al inicio teníamos duda de si la ventilación era importante o no, y ya en todas las guías colombianas y las normas se dijo que la ventilación es muy importante y se tomó todo lo de la Asociación de Higienistas Americanos, de la AIA, y de la Asociación, en nuestro caso, de Salud de Higiene Ocupacional, y la ventilación adquirió un nuevo importancia, además de las medidas básicas de aislamiento, lavado de manos y tapabocas que todos conocemos. La otra cosa menos efectiva, pero pues que toca hacerla si ya no se puede hacer lo de la ventilación, es redistribuir los puestos de trabajo, que no todos lleguemos a la misma hora para tener trabajo escalonado y poder tener el distanciamiento en los sitios de trabajo, la limpieza y la higiene, pero una lección que nos da la pandemia es que como es algo desconocido, lo que hoy creíamos en la evidencia que servía en limpieza y desinfección, mañana no es. El ejemplo claro, por ejemplo, en nuestro país, al inicio, en todos los centros comerciales, en muchos países pues, del mundo y de América Latina, se aspersaba a la gente con algunos materiales que después se vio que eso no tenía costo-efectividad, ni de rociar las llantas de los carros, ni las suelas de los zapatos al entrar a la casa o a los centros comerciales.
entonces ya se modificó esas medidas por resolución, por leyes, porque se veía que la evidencia ha demostrado que no servía. Y pues las mascarillas y guantes es lo menos efectivo desde la pirámide que tenemos los salubristas laborales. Entonces la quise mostrar como lo tiene planteado la Organización Internacional del Trabajo. Acá eso también nos lo dice la Organización Internacional del Trabajo, que debe haber un equipo bipartito entre trabajadores y empleadores. Debemos decir quién y cómo regresa al trabajo. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que hay trabajadores que por sus condiciones de salud, sus comorbilidades, condiciones crónicas, como diabetes, lupus, artritis, insuficiencia renal crónica, de pronto no son los primeros llamados a reincorporarse. Entonces tengo que hacer toda una matriz de decisión de cómo voy a reincorporar y a quién voy a reincorporar. Todas las medidas de ingeniería que ya expliqué, de limpieza y de vigilancia de los trabajadores. Es importante considerar los riesgos psicosociales. Si bien los problemas de salud mental ya eran una alerta, como dice el doctor Luis, no era que no supiéramos, sino que ya sabíamos, sino que no le estábamos poniendo atención al tema de salud mental, pues ahora se aumenta esa posibilidad de tener depresión, suicidio, por el mismo aislamiento, porque los seres humanos nos gusta interrelacionarnos, estar con el compañero de trabajo, y el teletrabajo, si no lo sabemos manejar e intervenir los riesgos psicosociales, habrá que aumente las enfermedades de salud mental, que muy probablemente muchas de esas podrán ser catalogadas como enfermedad laboral si no intervenimos. Y toca monitorear las medidas de prevención y control, porque nada es estático y cualquier medida que yo haga tiene que ser como un ciclo PHBA de planear, hacer, verificar y controlar y saber si me funcionó lo que yo planeé. Y eso es lo que nos llama la OIT a hacer en nuestras empresas. Finalmente, entonces, ¿cuáles son los retos de esta pandemia y que siguen siendo? Y nosotros en Colombia nos acercamos a un tercer pico y a tener muy probablemente que tener nuevos toques de queda. Los retos son que las poblaciones más vulnerables son los extremos, la gente joven, porque la gente joven no ha podido hacer sus prácticas, por ejemplo, los residentes de medicina, los estudiantes, en la misma manera que lo hacíamos antes de la pandemia. Como no pudieron hacer prácticas, también conseguir un trabajo al salir de la universidad va a ser más difícil porque llevan todo un año, más de un año, sin poder tener esas prácticas laborales. Y a la gente joven también se pensó en suspender y dejar sin trabajo a esa población joven de primeras. Y los extremos como el adulto mayor, mucha gente tenía las condiciones, los requisitos para hacer su pensión de retiro, pensión de vejez se llama en Colombia, pero quería seguir trabajando porque, digamos, eran muy productivos y el trabajo era para ellos llamativo porque era parte de su bienestar, pero al tener la pandemia hizo que se retiraran a pesar de poder seguir siendo productivos, o mucha gente prefirió no volver a trabajar, retirarse voluntariamente por el miedo a contagiarse, hizo un retiro temprano. Entonces, en esta población mayor de 50, 55 hay mayor tasa de desempleo. ¿Qué nos afana a los salubristas ocupacionales con el tema de comorbilidades? Que si bien todas las reglamentaciones en muchos países dicen, ojo con el que tiene hipertensión, ojo con el que tiene diabetes, y eso se hizo de una manera para protegerlos, también hace que los discriminen más. Entonces en las empresas se empezó a ver que a los que tenían esas condiciones los desvinculaban, o lo peor, estaban en procesos de selección para ser llamados, sus condiciones crónicas estaban controladas y les dicen mágicamente, qué pena, ya no existe el trabajo, no te puedo contratar, me da miedo contratarte porque eres diabético, me da miedo contratarte porque eres hipertenso. Entonces empieza a ser un círculo vicioso donde por proteger empiezo también a discriminar. Hay matrices en múltiples estudios, ahí dejo las referencias, donde se ha dicho cómo hago para sopesar a quién reintegrar y cómo reintegrar, específicamente la de la Sociedad Colombiana de Higienistas Ocupacionales hizo una matriz para priorizar, pero también es un llamado a que por proteger puedo hacer que se discrimine. ¿Cuál es el otro reto? Las poblaciones, también las mujeres. Las mujeres fueron las que mayor empleo perdimos, desafortunadamente, también porque los niños están en la casa
y no fueron a la escuela y se le dejó una gran carga al hogar que tuviera que tener a los niños en la casa y pues las madres se convirtieron en las tutoras profesoras para proteger a los niños, pero eso hace que tengan que dejar de trabajar y nosotras las mujeres somos las que mayor estamos llevando la carga en desempleo. Eso lo ha dicho y está documentado por la OIT. Eso es lo que les quería como contar, hacer que reflexionáramos. Los invito, los espero a nuestro país Colombia cuando esta pandemia pase. Están todos muy bienvenidos. Muchísimas gracias.